tenemos un objeto que está haciendo una fuerza en un área determinado y se incluye algún fluido. Entonces aquí, vamos a ver, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Un disco cilíndrico, que es el disco que está acá, ¿verdad? Un disco cilíndrico de madera tiene un peso de 45 newtons y un diámetro de 30 centímetros. Entonces, como tiene un peso de 45 newtons, significa que hay una fuerza hacia abajo. Vamos a de una vez dibujarla, que es el peso. Además, tiene un radio. Vamos a dibujarlo acá. Ese radio es de 15 centímetros. Ok. Luego dice, flota sobre un cilindro de aceite. Entonces, ya tenemos, aquí está sencillo porque ya me dan hasta la densidad del aceite. Un problema puede ser que no venga, entonces ustedes la buscan en la tabla. Entonces sabemos que el líquido que está ahí en el cilindro es de aceite, todo este líquido es de aceite. Luego dice, bueno, me dan el valor de densidad del aceite y me dicen que es de 0,850 gramos entre centímetro cúbico. Dice que el cilindro de aceite mide 75 metros de alto. Entonces desde acá, bueno, ya ahí está dibujado, 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera, 30 centímetros de diámetro. El inciso A lo que me pregunta es que calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Entonces, ¿cuál es la parte superior de la columna de aceite? Bueno, la columna de aceite es donde puse esas rayas en amarillo. Entonces, la parte superior de esa columna sería esto de acá. ¿Verdad? Entonces, la presión manométrica ahí es lo que hay que encontrar. Entonces, ¿qué es presión manométrica? Recuerden que habíamos dicho que la presión manométrica era todo eso, el excedente a la presión atmosférica. Entonces, si acordábamos que la presión total era igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, eso lo habíamos dicho, significa que la manométrica es la presión total menos la presión atmosférica. Eso es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo encontré? Aquí viene una pregunta que me hacían, que si la presión absoluta era fuerza entre área. Bueno, eso va a depender de cuál fuerza uso, ¿verdad? Porque si yo solo uso, imagínense, si yo solo uso ese peso como fuerza, ¿qué presión estoy encontrando? La única que hay acá, ¿verdad? Porque estoy solo incluyendo el peso del disco, no estoy incluyendo la fuerza que le está haciendo el aire al disco. Significa que al solo ser esta fuerza que está acá, sin incluir la fuerza que ejerce la atmósfera, estoy hablando de una presión sin la atmósfera. ¿Y cuál es la presión sin la atmósfera? Esta de acá. Entonces ya es la presión manométrica. Entonces, mi presión manométrica va a ser ese peso entre el área, el peso del disco, ¿verdad? ¿Por qué no es la absoluta? Porque para que sea la absoluta tengo que incluir también la fuerza que está ejerciendo las partículas del aire hacia el disco, ¿verdad? Que eso no lo estoy incluyendo, solo incluyo el peso del disco. ¿Y cuál es entonces ese peso? Bueno, y ese peso son 45 newtons y esa área, bueno, y habría que calcularla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el área? Bueno, es el área superficial. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Correcto. Entonces, nada más aplicamos esto. Calculen a ver cuánto da esto. Pi por r al cuadrado. Usen metros, ¿verdad? A la menos 2. Porque newtons, cuando usan newtons tienen que usar metros. Y me dice, 7,07 por 10 a la menos 2. ajá, correcto. 7,07 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, ya tengo esa área. Entonces, mi presión manométrica sería 45 newtons entre 7,07 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Cuánto da esta división? Me dicen. Tiene que darles, vamos a ver, 600
36 pascales. Me avisan si no les da eso. A ver si fue que cometimos un error. Sí da eso, profesor. Bueno, a mí sí me da eso. Ok. Entonces vean que sí entienden, ¿verdad? ¿Por qué esa es mi presión manométrica? Entonces vean, la ecuación esta, fuerza entre área puede usarse para varios tipos de presiones. La cosa es cuál es la fuerza que estoy usando. Si la fuerza que estoy usando es la fuerza que hay solo en ese punto determinado, ¿verdad? Ahí sin incluir la atmósfera, entonces estoy encontrando algo manométrico. Recuerden que manométrico es eh, eso que es externo a la atmósfera. Digamos, la llanta, entonces ustedes solo incluían la presión dentro de la llanta, no la que había en el exterior. Entonces, vamos con el B, dice el B. Ahora suponga que alguien coloca un peso de 83 newton en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de madera. Bueno, que no se escurra, lo único que me hace es poder seguir con esa misma altura de 75 centímetros, ¿verdad? Entonces, todo bien. Pero el aceite no se escurre, ok. Me preguntan, ¿cuál es el cambio en la presión? Ah, bueno, ya estaba viendo. Sí, pero ¿dónde? Entonces, vea que hay dos puntos. Primero, ¿cuál es el cambio en la presión en la base del aceite? ¿Dónde es en la base del aceite? Acá, ¿verdad? Lo voy a dibujar con rayas negras. Esa es la base del aceite. Y luego a la mitad de la columna del aceite aquí. Eso es. ¿Cuál es el cambio de la presión? Bueno, entonces. Bueno, y nada más es encontrar la nueva presión. ¿Cuál va a ser la nueva presión? Ya no van a ser 45 newtons, ¿cierto? Ahora están colocando un peso de 83 newtons, ¿verdad? Entonces, supongamos que el peso está encima del disco y el disco tiene 45. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza de ese peso? Sería 83 newtons más 45 newtons. Todo eso dividido en la misma área que habíamos encontrado anteriormente, porque el área no está cambiando, no me están diciendo que cambie. Entonces, ¿cuánto es la nueva presión? Calculen ahí. 1810 pascales. Ok, entonces, el delta P va a ser el cambio. ¿Cuánto cambió? Entonces hagamos esa división, esa resta, perdón, 1810 pascales menos 636 pascales. ¿Cuánto da eso? 1000 algo. 1174. Ok, 1174 pascales. Ok, ese es el cambio de presión que hay. Ahora, ya sé cuál es el cambio de presión. La cosa es que me están preguntando en la mitad y al fondo. Bueno, ahí ustedes pueden cometer un error calculando cosas con la altura y toda la carambada. Sin embargo, quería hacer este problema para que se acuerden del principio de Pascal, que el cambio de presión se va a distribuir, entonces se va a distribuir igual en todas las partes, porque es un cambio de presión. O sea, si yo lo calculo a la mitad o lo calculo al fondo, después cuando lo vuelva a calcular con la nueva fuerza, va a volver a cambiar en la mitad y va a volver a cambiar al fondo, pero la diferencia va a ser la misma. Entonces, esto se va a mantener, entonces esto va a ser igual para la mitad y tanto para el fondo. Y yo hago un cambio de presión, o sea, hay un cambio, digamos que un cambio de aumento de 2, entonces el cambio de presión, el delta P tiene que ser 2 aquí y 2 acá, ¿verdad? Entonces, si me están preguntando cuál es el cambio de presión en este punto y en este punto, es el mismo que hay en la parte superior, ¿verdad? Entonces, momento 1, va a ser el momento 1, pero para que quede claro. Y momento 2. Entonces, ¿qué pasa en el momento 1? ¿Cuánto es la presión? Columna más este pedacito, ¿verdad? Que está acá.
sería fuerza 1 para la mitad, ¿verdad? Solo vamos a hacerlo para la mitad. Fuerza 1 entre área, ¿verdad? Más densidad por gravedad por, ¿cuánto es la mitad de 75? ¿Verdad? Ahí está. Y en el momento 2, ¿qué sería? Ahora la fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza 2? Di los 83 más los 45, porque cambia la fuerza, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener ahora de presión, pero el otro dato se mantiene igual. ¿Lo ven? Por eso la altura no la usamos. Ahora, como ese dato se mantiene igual, eh, vamos a ver, como ese dato se mantiene igual, cuando yo calcule el delta P, sería restar el momento 2 menos el momento 1, o sea, la presión en el momento 2 menos la presión en el momento 1. Entonces me quedaría así, F2 entre área menos F1 entre área, y lo demás se cancela. Sí. Ah, hay distintos delta P, uno a la mitad, uno en el fondo y uno aquí arriba. Son los mismos en todas las partes, porque las alturas se cancelan. Esta parte se cancela siempre. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, entonces ves, Es que yo no, decía, no digamos, dependen. en el Profesor, punto, Dime. una pregunta. Si fuera el caso de que no le estuvieran preguntando el cambio, sino la presión en el medio, sí, a la mitad de la columna, Ajá. ahí sí se tiene que tomar en cuenta la altura. Sí, correcto. Ahí ustedes lo que calculan es eso que puse ahí, ¿verdad? Voy a ponérselo en rojo. Toda esta ecuación, que es toda la presión que existe menos la atmosférica. Vea que aquí no estoy incluyendo la atmosférica, ¿verdad? Esa es la P que hay. Pero cuando yo haga la resta de P2 menos P1, siempre me va a dar un dato de 1170 aproximadamente, que era lo que daba, ¿verdad? Entonces, por eso la última respuesta, ¿cuál es el cambio en la presión? En la base y a la mitad es el mismo, ¿verdad? De 1170.